Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 2:24, Pedro escribe, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Luz para las naciones. Isaías 9:1-2 profetiza que el Mesías traerá luz a los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 4:13-16, Jesús comienza su ministerio en Galilea, cumpliendo esta profecía. 5. La profecía de Miqueas. Miqueas 5:2 predice el lugar de nacimiento del Mesías, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 2:1-6 relata cómo los sabios buscaron a Jesús en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas. 6. La entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9 profetiza, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 21:4-5 se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía. 7. La traición por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12-13 menciona, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y tomó las 30 piezas de plata y las echó en la casa de Jehová al tesoro. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 26:14-15 relata cómo Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y en Mateo 27:3-5, Judas devuelve el dinero y lo arroja en el templo. 8. La crucifixión. El Salmo 22 describe con detalle la crucifixión del Mesías siglos antes de que este método de ejecución existiera. Horadaron mis manos y mis pies, Salmo 22:16, y repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes, Salmo 22:18. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Juan 19:23-24, se menciona cómo los soldados echaron suertes sobre las vestiduras de Jesús. 9. La resurrección. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:31, Pedro cita este salmo para referirse a la resurrección de Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 10. La ascensión y entronización. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1:3, se declara que Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Conclusión. La armonía entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento es evidencia poderosa de que Jesús es el Mesías prometido. Estas profecías abarcan desde su nacimiento virginal, su ministerio, su sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión, confirmando que todo el plan redentor de Dios fue anunciado con siglos de anticipación y cumplido perfectamente en la persona de Jesucristo. Esta narrativa no solo refuerza la fe de los creyentes, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de la historia. Además, invita a los oyentes a reconocer en Jesús al Salvador que no solo vino a redimir a Israel, sino a toda la humanidad, cumpliendo la promesa de bendición universal hecha a Abraham. Refutación a los argumentos críticos. Algunos críticos argumentan que las profecías fueron interpretadas de manera forzada para encajar con los eventos de la vida de Jesús. Sin embargo, la diversidad y precisión de las profecías, junto con su cumplimiento en diferentes contextos y por distintos autores del Nuevo Testamento, demuestran una consistencia que difícilmente podría ser atribuida a manipulaciones humanas. La coherencia entre textos escritos en diferentes épocas y por distintos autores respalda la autenticidad del cumplimiento profético. Otros sostienen que Jesús podría haber escenificado ciertos eventos para cumplir las profecías. No obstante, hay profecías, como su nacimiento en Belén, su traición por 30 piezas de plata y su resurrección, que estaban completamente fuera de su control humano, reforzando la naturaleza divina de su cumplimiento. Finalmente, la interpretación cristológica de las profecías mesiánicas es consistente no solo en el Nuevo Testamento, sino también en la tradición judía precristiana.
lo que demuestra que la identificación de Jesús como el Mesías tiene una base sólida tanto en la revelación bíblica como en la historia. Más sobre los profetas y el Mesías Jesús de Nazaret. 1. Génesis y la primera profecía mesiánica. La primera mención de un Redentor aparece en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Después de la caída del hombre, Dios declara a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa temprana de que un descendiente de la mujer vencerá al mal. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Gálatas 4:5, Pablo afirma, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 2. La promesa a Abraham. Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa señala que el Mesías sería descendiente de Abraham y traería bendición universal. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 1:1 comienza su evangelio con, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Además, en Hechos 3:25-26, Pedro declara, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. 3. La profecía de Moisés. En Deuteronomio 18:15, Moisés dice al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este pasaje es interpretado como una referencia al Mesías, quien sería un profeta mayor que Moisés. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Hechos 3:22-23, Pedro cita directamente esta profecía. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. 4. Las profecías de Isaías. Isaías es uno de los profetas más significativos en anunciar al Mesías. Nacimiento virginal. Isaías 7:14 declara, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 1:22-23 confirma esta profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El siervo sufriente. Isaías 53 describe al Mesías como un siervo sufriente que llevará los pecados del pueblo. Versículos clave incluyen Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 2:24, Pedro escribe, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Luz para las naciones. Isaías 9:1-2 profetiza que el Mesías traerá luz a los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 4:13-16, Jesús comienza su ministerio en Galilea, cumpliendo esta profecía. 5. La profecía de Miqueas. Miqueas 5:2 predice el lugar de nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 2:1-6 relata cómo los sabios buscaron a Jesús en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas. 6. La entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9 profetiza, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 21:4-5 se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía. 7. La traición por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12-13 menciona, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y tomó las 30 piezas de plata y las echó en la casa de Jehová al tesoro. Cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Mateo 26, 14-15 relata cómo Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y en Mateo 27, 3-5, Judas devuelve el dinero y lo arroja en el templo. 8. La crucifixión. El Salmo 22 describe con detalle la crucifixión del Mesías siglos antes de que este método de ejecución existiera. Horadaron mis manos y mis pies, Salmo 22:16, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, Salmo 22:18. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Juan 19, 23-24, se menciona cómo los soldados echaron suerte sobre las vestiduras de Jesús. 9. La resurrección. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:31, Pedro cita este salmo para referirse a la resurrección de Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 10. La ascensión y entronización. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1:3, se declara que Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Conclusión. La armonía entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento es evidencia poderosa de que Jesús es el Mesías prometido. Estas profecías abarcan desde su nacimiento virginal, su ministerio, su sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión, confirmando que todo el plan redentor de Dios fue anunciado con siglos de anticipación y cumplido perfectamente en la persona de Jesucristo. Esta narrativa no solo refuerza la fe de los creyentes, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de la historia. Además, invita a los oyentes a reconocer en Jesús al Salvador que no solo vino a redimir a Israel, sino a toda la humanidad, cumpliendo la promesa de bendición universal hecha a Abraham. Refutación a los argumentos críticos. Algunos críticos argumentan que las profecías fueron interpretadas de manera forzada para encajar con los eventos de la vida de Jesús. Sin embargo, la diversidad y precisión de las profecías, junto con su cumplimiento en diferentes contextos y por distintos autores del Nuevo Testamento, demuestran una consistencia que difícilmente podría ser atribuida a manipulaciones humanas. La coherencia entre textos escritos en diferentes épocas y por distintos autores respalda la autenticidad del cumplimiento profético. Otros sostienen que Jesús podría haber escenificado ciertos eventos para cumplir las profecías. No obstante, hay profecías, como su nacimiento en Belén, su traición por 30 piezas de plata y su resurrección, que estaban completamente fuera de su control humano, reforzando la naturaleza divina de su cumplimiento. Finalmente, la interpretación cristológica de las profecías mesiánicas es consistente no solo en el Nuevo Testamento, sino también en la tradición judía precristiana, lo que demuestra que la identificación de Jesús como el Mesías tiene una base sólida tanto en la revelación bíblica como en la historia.